tendiente a poner coto a eso y a enfrentar ese artículo 29. Primero el PIT-CNT se declaró en contra, entre otros con el Partido Comunista, la central sindical, diciendo que no se podía volver a fracasar como se fracasó en un anterior plebiscito por el marco regulatorio. El Frente Amplio también se lavó las manos, pero empezaron a haber encuestas de opinión y a pesar de todos los pesares, la gente en buena medida está de acuerdo con él. Entonces viene un cambio de situación. El 20 se vota, el 19 hay plenario nacional del Frente Amplio. Cuando toda la militancia debería de estar centrada en lograr derrotar, aunque más no sea en ese mínimo espacio, a las multinacionales, el Frente Amplio está en otra cosa. Y alguna de sus figuras históricas, como Oliver Sereni, acaba de declarar que él no va a ir a votar, porque el Frente Amplio tiene que saber empezar a decirle no a los trabajadores. Hay una tesis que también ha desarrollado Oliver Sereni y algunos otros economistas, de que el principal peligro de un futuro gobierno del Frente Amplio van a ser los trabajadores estatales, que van a fastidiar con aumentos salariales y con una serie de reivindicaciones que evidentemente no entran dentro de los cánones del modelo, como decía Luis. ¿Y qué es lo que va a discutir el 20, el plenario nacional del Frente Amplio? Una propuesta que salió por la prensa y no por la orgánica del Frente Amplio, formulada por Tabaré Vázquez, y que en buen romance es, con todos los respetos que nos merece la opinión del compañero Tabaré Vázquez, un entierro de lujo del Frente Amplio. Porque ¿qué significa? A partir de un hecho muy claro. El Frente Amplio tiene 20.000 defectos, pero tiene dos virtudes. En primer lugar, una organización con comités de base. Es una coalición de partidos y un movimiento en que cualquier ciudadano, al ingresar al Frente Amplio, tiene derecho de participar en comités de base. La estructura que ahora se plantea elimina por completo los comités de base. Pasa a ser una estructura de mera coalición. En segundo lugar, el Frente Amplio, al decir de un intelectual brillante de derecha del Partido Nacional, Mentol Ferré, es la última comunidad de sangre del Uruguay. ¿Qué quiere decir Mentol Ferré con eso? Que los blancos y los colorados fueron comunidad de sangre en las cuchillas del siglo pasado. La última guerra fue de 1904. Después, únicamente cortándose con una navaja al afeitarse, no tienen más sangre. No han peleado más por las causas populares. Pero el Frente Amplio, quieras o no, cobija los decenas de torturados, de encarcelados, de reprimidos, de asesinados. Y eso da algo muy especial que solo habiéndolo vivido se siente, que uno se siente hermanado con aquel que, aún pensando distinto, estuvo en las mismas situaciones. El Frente Amplio es un capital emotivo, y en política no se puede ignorar la emotividad. Y quienes en algún momento, y hago autocrítica, a veces uno intenta razonar fríamente, se equivoca, si no sabe entender cuáles son los sentimientos de la misma gente. Entonces ahora aparece otra cosa, el encuentro progresista, que fue una alianza coyuntural, así fue planteada en el 94, entre el Frente Amplio y tres partidos. El mayor es el Partido Demócrata Cristiano, que se había ido por la derecha del Frente Amplio. Un grupo que es una vinculación, la lista 78 de blancos y colorados, y un pequeño grupito que se llama Vallismo Progresista. Ahora se quiere que el Frente Amplio pase a ser una pata dentro de una estructura, valga la redundancia, bien estructurada, y que no le permite a nadie expresar ni política ni programáticamente sus puntos de vista fuera del encuentro progresista. O sea, ¿qué es lo que va a ser la base del Frente Amplio? Discutir cuál va a ser la postura del Frente Amplio y dónde se va a resolver. Se va a resolver a puertas cerradas en los organismos de dirección que esa nueva estructura sin comités de base resuelve. Esto ha llevado a una polémica capciosa, extraña, porque por un problema, en buena medida también de personalismos, le ha salido al cruce a Tabaré Vázquez Danilo Astori, que es otra figura destacada de la problemática interna del Frente Amplio. Y Danilo Astori aparece
acusando de posfrentismo a Tabaré Vázquez y reivindicando las banderas del Frente Amplio. Pero aclaramos que el planteo de Daniel Astori es el siguiente. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Y qué es lo que hay que ver, en definitiva, para hacer? Daniel Astori, al igual que Sereni, quiere un gobierno de consenso para el año 2000. Un poco lo que decía Luis de la Alianza. Quieren que todos unidos, blancos, colorados, que representan a lo más rancio del capital, y los frente amplistas conformemos todos juntos un gobierno, no se sabe cómo, de unidad nacional para el 2000. Entonces, para eso plantean lo que llaman políticas de Estado, como si hubiera Estado por encima de las clases sociales, y que, claro, esas cosas de Estado agruparan mágicamente a todas las fuerzas. Entonces, el discurso de Astori, ¿cuál es? Ya entrar a bajar los decibeles, buscar en definitiva el acuerdo con el nuevo espacio y con sectores de los partidos tradicionales, porque con el mecanismo del balotaje que fue adoptado en reciente reforma constitucional, a lo que Astori en cierto modo estimuló y le dio los votos decisivos que faltaban, con eso, en definitiva, se procuraría ganar en una segunda instancia, la del balotaje, a todos esos sectores de obtener mayoría. O sea, ¿cuál es el planteo en última instancia de Astori? Bajar los decibeles ideológicos, políticos, programáticos, ya. El planteo de Tabaré Vázquez es más, a mi juicio, correcto e inteligente. Y se ha dado cuenta Tabaré Vázquez que el clima en donde hay un arriba cada vez más rico y un abajo cada vez más pobre, lleva a una política de confrontar. Si no se confronta con los partidos tradicionales, la gente no lo vota. Y la prueba está que uno de los candidatos del vallismo, ahora están en una interna, Lombardo, ha prometido eliminar la pobreza, lo que decía hace un rato Luis. La derecha toma banderas de la izquierda si la izquierda no las sabe tomar. Entonces, Tabaré Vázquez hace un discurso de confrontación, ha llegado a hablar de revolución. En Caracas ha hablado contra la deuda externa. Pero acá no aparece el programa. Aparecen 3P en toda la formulación de Tabaré Vázquez. Es un programa popular, progresista y pluralista. Esas 3P que recuerdan a otras P tratan de, en definitiva, no se sabe cómo ocultar lo que es las banderas imperialistas, que tienen que ser necesariamente antiimperialistas y antioligárquicas, que tienen que ser, en definitiva, levantar un programa para hoy. ¿Y por qué yo decía que es el reino del revés? Porque la lógica indica, primero analicemos la realidad, la que Luis explicaba, la de la crisis del sistema capitalista. A partir de analizar la realidad, viene el programa. Inexorablemente, si quiere hacer algo, tiene que ser anticapitalista. Y a partir del programa buscamos los aliados. Porque si nosotros partimos que este es el programa, veamos con quiénes podemos aliar. Ahora es al revés. La crisis del capitalismo no aparece. El programa se resuelve con las 3P. Y lo que se busca en definitiva es hacer que el centro de gravedad pase del Frente Amplio al Encuentro Progresista. Algo así como una nueva entidad sin control y sobre todo sin el control de la participación de las masas. Por eso hay una crisis y por eso la misma izquierda, la corriente de la izquierda, de alguna manera, no me quiero extender, se nutre de esa crisis, porque en definitiva lo que hay que ver es si se está en condiciones de salir con propias banderas. Hay algunos compañeros que de alguna manera los hombres recogen el sentir de ideas, y que en el Uruguay hoy son de alguna manera referentes. Yo creo que hay dos, claro. Ellos, Artur y Jorge Zavalza. Más allá de una vinculación partidaria, son de alguna manera referentes para todo un espacio de izquierda que el enemigo no titula de radical. Habrá que ver si somos capaces de apuntar para otro lado, para no despegarnos de la realidad, para acompañar el proceso de lucha, porque acá también hay que llegar hasta el final. Y llegar hasta el final, si no queremos convertirnos en marcianos, que planteen un contra todo y que la gente no nos entienda nada, va a tener que ser apuntalar una victoria del Frente Amplio, del Encuentro Progresista, de lo que sea, y allí mostrar a las masas
por dónde debe de ir el derrotero de lucha y quiénes están dispuestos a acompañar esa lucha y quiénes reniegan esa lucha. O sea que es una tarea ardua, yo acá termino, pero que tiene cierta concomitancia con la que ustedes, compañeros, en Argentina están llevando adelante. La izquierda tiene que saber deslindar sus filas, tiene, valga la redundancia, que saberse distinguir. Yo, por ejemplo, con lo que dijiste del Frepaso, que como si hubiera sido fagocitado por el radicalismo, yo no coincido. El Frepaso tenía dos opciones: o ponerse del lado de los trabajadores o pasarse de la vereda de enfrente. Yo creo que ellos optaron por lo segundo, o sea, no fueron fagocitados. Y con respecto a lo de Alfonsín, yo no creo que Alfonsín haya tenido ningún coraje. Él tuvo que enjuiciar a las juntas por la gran presión de madres, organismos de derechos humanos y, digamos, de parte de la sociedad que se movilizó, ¿no es cierto?, inclusive en los años previos a la caída de la dictadura y después. Es decir, él tuvo que tomar esa medida, pero no nos olvidemos que Alfonsín fue el de las leyes de punto final y obediencia debida, que frenó lo que podría haber sido el enjuiciamiento a todos los responsables del genocidio. Entonces, digamos, para ubicar, para mí Alfonsín, digamos, no tuvo ningún coraje, hizo lo que pudo para frenar en ese momento. Y bueno, nada más, era eso. No, mi intención no es discutir sobre el coraje de Alfonsín de modo alguno, y lo que vos decís está en la réplica escrita, y lo hemos escrito 1000 veces y lo hemos dicho 1000 veces. Yo era responsable del periódico de las Madres de Plaza de Mayo cuando Alfonsín hacía esto y explicaba y no va a explicar. Esa es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y yo creo que nosotros tenemos que entender la verdad en su complejidad. Hay cosas como esto de denunciar el ataque de los misiles, que el único político argentino que lo hizo fue Alfonsín, que tiene una significación. Yo creo que fui bastante explícito definiendo a qué partido pertenece, qué partido conduce. No dije que es un partido ni siquiera progresista, estoy tratando de explicar que es un partido ultrarreaccionario, un partido que hizo todos los peores crímenes que constituyeron lo peor de nuestra historia. Porque es un partido burgués, pero en este momento se alinea en determinado lugar, tiene una determinada política para salvar lo que él quiere salvar, que es el sistema capitalista. De última, si hubiese una nueva instancia, como la del 76, haría lo que hizo en el 76, es decir, nada para oponerse. Pero si nosotros no vemos la diferencia entre una cosa y otra, no podemos entender por qué concitó el apoyo de las masas. Y por lo tanto no podemos combatir por qué concitó el apoyo de las masas. Y estamos ante una nueva instancia de eso. Si nosotros no podemos ver la complejidad del fenómeno, yo creo que es importante que lo intentemos, no vamos a poder responderlo. Yo estoy convencido de que esto de la Carta a los Argentinos y la Alianza es apenas un paso en el tránsito que puede muy bien desembocar en una nueva reconfiguración. Y si nosotros sencillamente vamos a decir lo que obviamente es así, pero no vemos la otra parte y no vemos que además hay fuerzas materiales detrás de esa política. Porque sin duda que había presiones políticas de masas
para enjuiciar a los militares. Pero yo creo que es una minimización de un fenómeno y una maximización del otro, si nosotros no entendemos que sin la política dispuesta a recomponer el sistema burgués mediante esa propuesta, no se hacía, porque bastó que se hiciera lo contrario para que el movimiento social no pudiera defenderlo. Me parece que más claro que esto no hay ningún argumento. La ley de obediencia debida y la ley de punto final, pasos hacia la amnistía, fueron políticas impuestas desde arriba que el movimiento social no pudo defender. Si no las pudo defender, tampoco pudo garantizar lo contrario. Es decir, hacía falta una coincidencia en algún punto, y ese punto vuelve a plantearse hoy. Quiero decir con esto, estamos ante una lucha interburguesa. Uno frente a esto puede hacer dos cosas, tres cosas puede hacer. Uno decir, no me importa ninguna lucha interburguesa. La otra es decir, yo estoy con este sector más progresista frente al otro sector menos progresista. Y la otra es decir, no existe lucha interburguesa. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, existe una lucha interburguesa y es de temer porque la burguesía puede volver a utilizar ese juego político para volver a desviar a las masas. Si nosotros no la señalamos, la combatimos, me parece que está claro que es lo que hemos hecho esta noche, no es un canto alfonsín lo que hemos hecho esta noche, me parece, por lo tanto no es materia de debate. Bueno, está bien, es lícito que lo crean, pero me parece que realmente decirle que es el presidente del partido más reaccionario que tiene este país, me parece que no es una flor. Si uno no conoce la virtud del enemigo, mal puede vencer al enemigo. Mal puede vencer al enemigo. Y no me parece incorrecto que uno cuando ve a un enemigo con virtudes diga que las tiene. O sea, si es lo mismo Alfonsín que Menem, como cuadro político, como cuadro ideológico, como hombre capaz de presentarse ante las masas, como hizo hace muy poco tiempo, cuando habló en el estadio lleno y habló durante horas y explicó todo y con un grado de coherencia, porque esa coherencia existe en la clase que él representa legítimamente, que es mi enemigo. Pero esa clase tiene contradicciones con otra. Mejor dicho, ese sector de clase tiene contradicciones con otro sector de clase y tiene un conductor político. Nosotros vamos a hacer como que no está. No es buena política. Esta es nuestra opinión. Pero en cuanto a lo que vos señalás, concuerdo absolutamente, pero concuerdo por escrito y mucho antes de esta noche. No hay ninguna duda, eso no está en discusión para nosotros. Lo que está en discusión es si vemos que hay una fractura de la burguesía y si vemos que esta fractura de la burguesía tiende a fracturar al conjunto de la sociedad y tiende a oponer sobre bases completamente falsas a los sectores de la sociedad. Entonces tenemos que definir con toda precisión quiénes son estos actores para enfrentarlos. Nosotros no hemos invitado aquí a Alfonsín para hacerle carromaco, sino para declararlo el enemigo público número uno. Yo no sé, antes se declaraba la guerra y yo creo que es una buena política decirle a alguien te voy a matar, no ir a matarlo por la espalda, porque te tengo que vencer. Entonces te voy a declarar la guerra y voy a pelear hasta matarte. Y eso es lo que se hace esta noche, se le declara la guerra ideológica a ese engendro presidido por Alfonsín. Que vos hayas entendido otra cosa me resulta realmente sorprendente. Eso es lo que estamos haciendo, le estamos declarando la guerra. Ellos nos tiran un guante y que yo sepa, no ha habido otro sector de la izquierda que lo haga. Nosotros levantamos ese guante. Le reconocemos la virtud, la capacidad de renacer de las cenizas, de rearmar una fuerza política que va a volver a ganar las elecciones mientras que nosotros no vamos a sacar ni 3 votos. Pero les decimos dónde están sus puntos débiles y por qué lo vamos a vencer. Son formas de... Bueno, yo en primer lugar, digamos, considero que ha sido muy denso, de
permite visualizar con mayor amplitud digamos, este amplio espectro que estamos viviendo en nuestro país. Pero me surge un interrogante, que es que aún estando de acuerdo con las posiciones, digamos, vertidas desde la mesa, ¿cómo empezamos a generar de esto toda una política que aporte a que la gente comprenda que estamos en un periodo de lucha de clases y no de conciliación de clases? Y a que la gente comprenda de que el enemigo es un enemigo puesto, digamos, claro, y modificar esta actitud pasiva que existe en la sociedad argentina y que evidentemente aporta con esa actitud a que este caos que se está originando que se precipite lo más posible. Yo creo que en cada uno de nosotros aquí presentes, con el nivel de, digamos, de centralizar la atención, ha calado hondo, hablo de por mí, no puedo decir, en conjunto ha calado hondo de lo que se ha dicho. Pero ¿cómo se le pone faltas a esta situación? Bueno, eso tal vez lo puedan responder los propios compañeros. Nosotros tenemos una propuesta global. Nosotros trabajamos en dos planos. Trabajamos por la construcción de una fuerza política de masa, donde nos presentamos como lo que somos. O sea, nosotros no ocultamos y en más hacemos todos los esfuerzos porque sea visible que somos. Decimos que somos comunistas en el momento en que está más degradada la palabra. Tenemos que estar siempre explicando, nunca fuimos miembros del Partido Comunista, porque algunos sí fueron miembros del Partido Comunista, nuestros compañeros. Pero bueno, cambiaron, vieron realmente que los nombres no hacen la sustancia de la cosa muchas veces. Y trabajamos formalmente y esforzadamente por recomponer la fuerza, las filas del marxismo. ¿Con qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de un debate profundo, serio, que tiene sus instrumentos. Para nosotros ese instrumento es crítica, lo ponemos a disposición para debatir posiciones dentro del marxismo. Ahí somos muy amplios dentro de eso. Pero tenemos otra instancia de trabajo, que es la instancia por la organización de las masas. Nosotros pretendemos llevar las ideas de la lucha de clases contra las nociones de conciliación de clases que han ganado la conciencia de nuestro pueblo durante décadas, a las bases, a las masas trabajadoras, a los colegios, a las universidades, a los barrios, también entre los profesionales, y dar esta batalla en todos los planos y sobre la base de asumir que la sociedad está compuesta por clases con intereses contrapuestos, que solamente resolviéndose uno en detrimento del otro se puede resolver la situación que nos está aquejando y que cada día será más grave. Solamente convenciendo de que si esto no se resuelve en detrimento de la burguesía, del capital, se resolverá en detrimento de los trabajadores, de los asalariados, de los no propietarios de la producción. Solamente convenciendo de eso y convenciendo de que la crisis debe resolverse a favor de los más y en detrimento de los menos, podremos conseguir una instancia de organización de masas donde nosotros seremos una corriente que no permitirá bajo ninguna condición que se oculte, se permita diluir las posiciones ideológicas, los proyectos estratégicos. Con el manifiesto comunista nosotros decimos la diferencia nuestra con los demás partidos reales. Cuando Marx hablaba de partidos del manifiesto comunista en este sentido, no hablaba de organizaciones pequeñas, sino hablaba de los partidos reales de la clase obrera. La única diferencia con esos partidos que tenemos nosotros, decían Marx y Engels en el manifiesto comunista, es que en el momento representamos en el futuro y en el lugar representamos la totalidad. Entonces, esa diferencia es muy grande, pero no saca de la masa. Entonces, estos dos factores para nosotros son absolutamente indisolubles, inseparables.
imposible de separar. Para nosotros un comunista no existe fuera de la masa, y no existe una masa con perspectiva de cambio si no están los comunistas con ella. Y los comunistas entendidos en ese sentido, no los que son miembros de un partido que se llama comunista. Pueden ser comunistas, pero también pueden no serlos. Pueden ser hasta banqueros con el nombre de comunistas. Entonces, no es ese el tema. Pero, ¿qué podemos hacer y qué hacemos? Nosotros tratamos de contribuir a la educación de los jóvenes y de los trabajadores. Hemos impulsado la fundación de una universidad de los trabajadores. Instancias como esta están floreciendo con distintos nombres, con distintos niveles, con características particulares en todo el país. Hemos impulsado la existencia de un periódico que es de masa conceptualmente, no es de masa porque se distribuye masivamente, no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero sí tenemos la capacidad de que existe ese periódico, ya cumplió 4 años, se distribuye en todo el país, bueno, y tratamos de que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los trabajadores, con las deficiencias que presupone que personas con distintos grados de evolución ideológica y política comienzan a hacer su propio órgano de expresión. Pero al recorrer un camino que en nuestra opinión está dejando muchos frutos y va a dejar todavía muchos frutos más. Pero todo esto es larval, es muy, digamos, elemental frente a la magnitud de los desafíos. Hay millares y millares de compañeros desparramados por todo el país buscando respuesta a esa pregunta que el compañero hace. En nuestra opinión, es que hay que buscar instancias y buscarlas ya mismo, con la mayor osadía, sin ningún tipo de cálculo de corto plazo, mezquino. Hay que buscar instancias de accionar público. Nosotros tenemos que tener una prensa de clase, de alcance nacional, de salida semanal, de difusión masiva. Tenemos que tenerla, podemos hacerlo. Sencillamente tenemos que olvidarnos, porque estaba mal, de ciertas concepciones que transforman a un grupo ideológico absolutamente indispensable, como insistí varias veces esta noche, transforma el concepto de partido. Un partido es otra cosa. Siempre que se habló de partido en la historia del marxismo estábamos hablando de decenas de millares, de centenas de millares de trabajadores. Ahora nos juntamos 50 compañeros y decimos que somos un partido. No estamos en contra de que se junten 50 o 10 compañeros. Alentamos absolutamente eso, y que se constituyan como organización política, pero que tenga la diferencia, que tenga muy clara la diferencia que hay entre un grupo de propaganda marxista y un partido revolucionario. Entonces, eso lo vamos a conseguir al cabo de un largo proceso en el cual las ideas revolucionarias se fusionarán o no con las masas. Si se fusionan, tendremos abierto el camino de la victoria. Si no, tendremos abierto el camino de la derrota. Y por eso hay que pelear desde ya mismo por esto. Yo realmente, todo aquel, algunos compañeros jóvenes, algunos que me conocen en otro papel y que deben estar un poco sorprendidos tal vez por algunas cosas que escuchan hoy, a todos esos les digo, salgan al ruedo con lo que son, escuchen lo que nosotros decimos, mastiquen y traguen solamente lo que les guste o lo que puedan asimilar, pero activen. Hay instancias para eso. Hemos hecho el enorme esfuerzo de poner un periódico que es el espejo para que se genere ese proceso. No hay espacio para eso en crítica. Crítica no es abierta a todo el mundo. En crítica hay parámetros muy precisos. Pero en el espejo no. Asuman un papel militante, que no hace falta ser joven para eso. Además, los jóvenes tenemos la juventud en otro lado, que no está simplemente en la libreta, en el documento público. Y entonces es a todos a quienes los estoy convocando, porque estamos viviendo un momento histórico muy particularmente singular. Pueden pasar décadas y décadas en la historia en la cual el accionar humano prácticamente no cambia nada.
Pero cuando se rompe el equilibrio del sistema, cualquiera sea este, una pluma cambia el peso de la balanza. Y nosotros podemos ser mucho más que una pluma. Y de cada uno depende. Y uno puede sentirse protagonista de la historia. Y si ustedes no son, sobre todo ahí sí vale para los jóvenes, si ustedes no van a ser protagonistas de la historia, sencillamente van a ser víctimas de la historia. Porque lo que viene es duro. Porque el mundo en su totalidad entra a partir del último trimestre de este año en una recesión combinada. Y esa recesión en el marco actual puede dar lugar a una depresión. Hay altísimas probabilidades de que dé lugar a una depresión. ¿Qué es una depresión? Es una recesión multiplicada por mucho que paraliza el mecanismo económico y que provoca lo que está pasando en Rusia, que o no hay trabajo para nadie, o aquellos que trabajan no pueden cobrar los salarios, con lo cual no pueden comprar, con lo cual no se puede comer, con lo cual no se puede, se paraliza todo. Ya el mundo ha vivido esta instancia. En los últimos 110 años ha ocurrido 2 veces, y en las 2 oportunidades generó una guerra mundial. Es improbable que ahora se genere una guerra mundial por el hecho atómico. Pero ya hemos visto con este ataque del imperialismo cómo efectivamente la violencia ejercida de manera indiscriminada contra personas civiles está planteada como una posibilidad latente, cotidiana. No quiero asustar a nadie, esta es la realidad. Entonces es un llamado a la militancia, a la participación. Eso es lo que hacemos nosotros. A los marxistas, a los que se consideran marxistas, a los que buscan ser marxistas, les decimos vamos a estudiar, vamos a debatir de ideología, vamos a debatir de estrategias y vamos a debatir de metodologías. Nos ponemos de acuerdo y estructuramos una organización, recomponemos la fuerza de los marxistas. A los que no son marxistas, pero quieren asumir una lucha por las cosas elementales, que son, como fueron siempre, la posibilidad de comer, la posibilidad de tener vivienda, la posibilidad de tener salud, educación. Entender que para tener eso tenemos que dejar de pagar la deuda externa, tenemos que ponerle impuestos muy altos a las grandes empresas, eventualmente tenemos que quitárselas si no nos quieren pagar la deuda. A quien entienda eso, no hace falta que sea marxista, formemos instancias mayores y esto ya está en camino. ¿Y cómo terminará todo esto? Nosotros confiamos mucho, mucho realmente en las ideas del socialismo científico. Creemos en la ciencia como tal, aplicada a la sociedad. Y por lo tanto creemos que los marxistas no tienen absolutamente nada que temer para estar trabajando democráticamente con personas que piensan de manera completamente distinta en el plano ideológico o incluso en el plano estratégico. Pero que entienden esto central. Estos son los 2 grandes ejes y están todos invitados a trabajar en ellos en el plano en el que cada uno se considere dispuesto. En cualquier caso, lo que les pido, porque ya veo que están muy cansados y terminamos, lo que les pido es que si concuerdan, aquellos que concuerden con por lo menos lo fundamental de la réplica de la alianza, que nos ayuden a distribuirlo, a discutirlo, que nos ayuden a volver a plantear esta instancia en un nivel mayor. Como le decía recién a la compañera, yo quiero tratar de insistir con esta idea. Declarémosle la guerra, hagamos la guerra en serio. Así se hacen la guerra en serio, se declaran y se confía en las fuerzas propias. Declarémosle la guerra formalmente. Esto, señores, es un acto de declaración de guerra a la burguesía argentina constituida en alianza. Y se la vamos a ganar. Les pedimos la participación a todos ustedes, porque la vamos a ganar solamente si participamos.